Si les contara que mi vida estuvo marcada por el desprecio y la indiferencia, quizás pensarían que me refiero a la forma en que me trataron. Pero fui yo quien se encargó de construir un muro infranqueable entre mis padres y yo. Desde que tengo memoria, siempre estuvieron ahí intentando acercarse, mostrándome cariño de todas las formas posibles. Y yo, sin motivo aparente, los alejé sin remordimientos. No recuerdo cuándo comenzó exactamente. Solo sé que, cuando era niño, sus muestras de afecto me resultaban insoportables. Mi madre se inclinaba para darme un beso en la frente y yo apartaba la cara. Mi padre me extendía los brazos después de un largo día de trabajo y yo lo ignoraba. No es que me hicieran daño, no es que me faltara algo, simplemente no quería recibir su amor. Conforme fui creciendo, mi actitud se volvió aún más fría. Las cenas familiares, que alguna vez fueron momentos cálidos y llenos de risas, se convirtieron en escenarios de mi indiferencia. Mi madre preparaba mis comidas favoritas con la esperanza de verme feliz, pero yo apenas probaba bocado. Mi padre intentaba compartir alguna historia de su juventud, pero yo fingía no escuchar. No sé si lo hacía para demostrar que no los necesitaba, o si era mi forma de convencerme de que podía estar solo. Pero no solo me volví distante, también me volví cruel. Hubo un día que hasta ahora prefiero no recordar, en el que mi madre sirvió la comida con una sonrisa, esperanzada de que al menos una vez le agradeciera. Y en lugar de eso, tiré el plato al suelo. El estruendo del cristal al romperse contra el piso fue lo único que se escuchó en ese instante. Ni siquiera sé qué me llevó a hacerlo. Tal vez rabia, tal vez costumbre. Lo único que recuerdo es el silencio de mis padres y la tristeza en sus ojos. Aún así, no me disculpé. Pasaron los años y las oportunidades de redención se fueron desvaneciendo. Mis padres nunca dejaron de intentar acercarse, pero yo ya ni siquiera me esforzaba en fingir interés. Recibía sus regalos con desdén. Rechazaba cada gesto de cariño. En mi mente, ser distante me hacía fuerte, me hacía independiente. Pero la verdad era otra. No lo sabía en ese momento. No tenía forma de entenderlo. Pero cada vez que los rechazaba, cada vez que me alejaba de ellos, estaba sembrando algo oscuro dentro de mí. Una sombra que crecía en silencio. Una sombra que, sin que lo supiera, algún día se convertiría en mi mayor castigo. Y ese día estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. No importaba lo que hicieran mis padres, nunca era suficiente para mí. Sus esfuerzos por hacerme sentir especial, por demostrarme su amor de mil maneras, siempre chocaban contra mi indiferencia. Me volví tan experto en rechazarlos que ni siquiera necesitaba esforzarme. Se volvió algo natural, casi como respirar. Recuerdo cuando mi padre intentó invitarme a un paseo por el parque. Un día soleado, el clima perfecto, una oportunidad para pasar un buen momento juntos. Pero mi respuesta fue la misma de siempre. Un no seco y tajante, sin siquiera mirarlo a los ojos. Su sonrisa se desvaneció, pero no insistió, y yo ni siquiera me molesté en sentirme culpable. Lo peor de todo es que no era que odiara a mis padres, no tenía razones para despreciarlos. No era rebeldía, no era rencor, simplemente no me importaba. Al menos eso era lo que creía. La graduación de la preparatoria fue el punto de quiebre. Sin que yo lo supiera, mis padres habían organizado una fiesta sorpresa para celebrar mi logro. Amigos, familia, decoraciones, todo hecho con cariño, con la intención de hacerme sentir amado. Pero cuando entré a la casa y vi todo eso, no sentí alegría, no sentí gratitud. Lo único que sentí fue rabia porque en mi mente habían invadido mi espacio, porque no me habían consultado, porque asumieron que me haría feliz.
En lugar de sonreír y agradecer, fruncí el ceño y les dije que no tenían derecho a organizar algo así sin preguntarme, que no necesitaba de su compasión, que no quería nada de ellos. Vi el dolor en sus ojos, pero ya era demasiado tarde. No podían hacer nada para cambiar mi forma de ser. Yo ya había decidido que el amor no era para mí, que no lo necesitaba. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y todos se fueron, escuché a mis padres hablar en voz baja en la cocina. No pude distinguir sus palabras, pero en sus susurros había tristeza, resignación. En ese momento pude haberme levantado, pude haber ido hacia ellos y pedirles perdón. Pude haber dicho que no quise decir esas cosas, que mi furia no era realmente contra ellos, pero no lo hice. Me quedé en mi habitación con los audífonos puestos, ignorando la angustia que flotaba en el aire. Me convencí de que no era mi problema, que con el tiempo lo olvidarían, que no pasaría nada, pero pasaría y pasaría muy pronto. Lo que no sabía era que esa sería la última vez que los vería con vida. No sé exactamente qué fue lo que detonó la pelea. Tal vez un comentario insignificante, una pregunta que interpreté como una invasión, o simplemente mi mal humor de siempre. Lo único que recuerdo con claridad es la sensación de ira cegadora y las palabras hirientes que salieron de mi boca sin pensarlo. «Déjenme en paz, no los necesito». El silencio que siguió fue lo más pesado que había sentido en mi vida. Mi padre apretó la mandíbula, conteniendo lo que quería decirme. Mi madre desvió la mirada, con los ojos llenos de una tristeza que en ese momento no me importó. Solo quería salir de ahí, alejarme, y lo hice. Tomé mis llaves, salí de casa y azoté la puerta con tanta fuerza que sentí el marco temblar. Caminé sin rumbo, sintiendo aún el ardor de la discusión en la piel, repitiendo una y otra vez en mi cabeza todo lo que me habían dicho, como si buscara justificar mi enojo. No quería verlos, no quería escucharlos, así que cuando mi celular comenzó a sonar, lo ignoré. Una vez, 2 veces, 3 veces. Sabía que eran ellos. No me importó. Los mensajes comenzaron a llegar. «Hijo, regresa, hablemos. Perdón si te molestamos. Solo queremos que estés bien. Dinos dónde estás, por favor». Pero mi rabia era más fuerte que la culpa. Dejé el teléfono en silencio y seguí mi camino, alejándome más y más de todo lo que me recordara a ellos. 2 días. Ese fue el tiempo que me negué a volver a casa. No tenía un destino fijo. Me quedé en casa de un amigo, salí a caminar sin rumbo. Dormí en cualquier lugar que me ofreciera un poco de comodidad. Cualquier cosa era mejor que regresar y enfrentarlos. Hasta que me aburrí, hasta que el enojo se disipó y solo quedó un vacío extraño en el pecho. Fue entonces cuando decidí volver. Pensé que al llegar me encontraría con la misma rutina de siempre. Tal vez un par de reproches, una discusión breve y luego silencio. Todo volvería a la normalidad, pero algo estaba mal. Desde que puse un pie en mi calle, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No sabía por qué. Era de noche, el vecindario estaba en calma, pero había algo diferente en el aire. Algo que me hizo detenerme frente a mi casa con una sensación extraña en el estómago. Fue entonces cuando noté a los vecinos. Estaban afuera, mirándome, no con enojo, no con curiosidad, sino con lástima. Fruncí el ceño. ¿Por qué me veían así? Mi casa estaba completamente a oscuras. Ni una sola luz encendida. Algo que jamás ocurría. Di un paso hacia la puerta y justo en ese momento, una patrulla de policía dobló la esquina y se detuvo frente a mí. Mi corazón se detuvo. Algo había pasado. Algo malo. Y yo todavía no tenía idea de que mi vida estaba a punto de romperse en pedazos. El sonido de la puerta de la patrulla al abrirse me sacó de mi trance. Mi respiración se volvió irregular. Algo dentro de mí sabía que lo que estaba por escuchar cambiaría todo para siempre.
Un oficial bajó del vehículo con una expresión que nunca había visto antes. Era como si estuviera a punto de decirme algo que él mismo desearía no tener que decir. ¿Eres Emiliano Díaz?, preguntó con voz firme, pero con un tono que parecía cargado de compasión. Asentí, aunque mis manos comenzaron a temblar. Un frío extraño me recorrió la espalda. Hijo, su voz titubeó por un momento. Lo sentimos mucho. Number no, podían ser esas palabras. Tus padres, hubo un accidente. Mi cuerpo se paralizó. Todo el ruido del vecindario, el viento moviendo las hojas de los árboles, incluso mi propia respiración se desvaneció. El oficial continuó hablando, pero sus palabras llegaron a mí como si estuvieran bajo el agua, distorsionadas y sin sentido. Dijo algo sobre una carretera, algo sobre una lluvia inesperada, algo sobre un camión que no pudo frenar a tiempo. Intenté decir algo, preguntar si estaban bien, si estaban en un hospital, si podía verlos. Pero entonces el oficial soltó las palabras que destruyeron lo poco que quedaba en pie dentro de mí. No sobrevivieron, mis piernas cedieron. Si no hubiera sido porque uno de los vecinos me sostuvo, me habría desplomado contra el pavimento. No podía ser cierto, no podía estar pasando. Quise gritar, pero no salía ningún sonido de mi garganta. Quise correr a casa, abrir la puerta y encontrar a mi madre en la cocina, a mi padre sentado en su sillón viendo televisión. Pero todo lo que había era un vacío imposible de llenar. La culpa se deslizó por mi piel como un veneno ardiente. En mi mente, las imágenes de nuestra última conversación me golpeaban sin piedad. Sus rostros dolidos, mi rabia injustificada, la puerta azotándose detrás de mí. Ellos salieron a buscarme. Esa era la verdad que no podía borrar. Mis padres murieron porque yo los obligué a hacerlo. Si tan solo hubiera respondido uno de sus mensajes, si tan solo hubiera regresado antes, si tan solo... No había marcha atrás. Nada en el mundo podría devolverme lo que acababa de perder, y lo peor de todo era que en vida nunca les dije que los amaba. Nunca tuve la oportunidad de pedirles perdón. Y ahora mi castigo sería vivir con eso el resto de mi existencia. El funeral fue un borrón. No recuerdo quién estuvo ahí, ni qué palabras se dijeron. Solo el sonido de la tierra cayendo sobre los ataúdes, cada golpe resonando en mi pecho como un martillazo. No lloré en ese momento, no porque no sintiera dolor, sino porque mi cuerpo se negaba a procesarlo. Me quedé de pie, mirando la lápida, incapaz de moverme. Cuando todo terminó, volví a casa. O mejor dicho, volví a un espacio vacío, porque eso era lo que se había convertido mi hogar. Antes, incluso en los momentos en los que los ignoraba, siempre había vida en esa casa. Ruidos en la cocina, murmullos de conversaciones, la televisión encendida. Pero ahora todo era silencio, un silencio que pesaba como una lápida sobre mis hombros. Caminé por las habitaciones con pasos lentos, sintiendo el aire frío pegándose a mi piel. Todo seguía igual. Los muebles en su sitio, la taza de café de mi padre aún sobre la mesa, la chamarra de mi madre colgada en el perchero. Pero ellos no estaban. El remordimiento me consumía con cada paso que daba. Cada objeto era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que yo mismo había destruido. El peso de mi indiferencia, de mi egoísmo, era insoportable. Me acosté en la cama y cerré los ojos, esperando que el sueño me alejara de todo, aunque fuera por unas horas. Pero dormir se volvió imposible. La culpa era un fantasma que no me dejaba en paz. En mi mente revivía cada momento en que los rechacé, cada oportunidad en la que pude haberlos abrazado y no lo hice, cada palabra hiriente que solté sin pensar. Y ahora ellos se habían ido y yo no podía hacer nada para cambiarlo. Los días pasaron, pero la sensación de ahogo no desaparecía. No podía concentrarme en nada. No podía salir sin que la gente me viera con lástima.
No podía escuchar música sin que cada nota me recordara algo. El silencio en la casa era absoluto. O al menos, así fue al principio. Porque después, ese silencio empezó a llenarse de algo más. Algo que al principio parecía solo mi imaginación, pero que pronto se convirtió en una presencia imposible de ignorar. Alguien más estaba en esa casa. No estaba solo. Al principio pensé que eran solo ilusiones, mi mente jugándome malas pasadas. Después de todo, el insomnio y la culpa eran una combinación peligrosa. Pero las cosas no tardaron en volverse más inquietantes. Una noche, mientras me esforzaba en vano por dormir, escuché algo, un leve crujido en el pasillo. Me incorporé de golpe, mi respiración se aceleró. Tal vez era el viento, me dije, o la madera acomodándose, pero entonces lo volví a oír. Unos pasos, suaves, lentos, avanzando justo afuera de mi habitación. Mi estómago se revolvió. No podía ser real. Estaba solo en la casa. No había nadie más. Pero la sensación de que algo acechaba en la penumbra se hizo insoportable. Me levanté con cautela, mis pies descalzos tocando el suelo frío. Caminé hacia la puerta y me quedé ahí, con la mano en la manija, sin atreverme a girarla. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Alguien de pie en medio del pasillo? Namber, eso sería imposible, ¿verdad? Tomé aire y abrí la puerta de golpe. Nada, el pasillo estaba vacío. Pero entonces, algo cambió. El aire. Era sutil, pero lo sentí. El ambiente se volvió más pesado, más denso, como si la casa respirara por sí misma. Y fue ahí cuando lo vi. La puerta del cuarto de mis padres, que siempre mantenía cerrada, ahora estaba entreabierta. No la había tocado desde el día del funeral. No podía haber sido el viento. Un escalofrío me recorrió la espalda. Di un paso hacia atrás, sintiendo cómo el pánico se enredaba en mi garganta. Y entonces, en el reflejo del espejo del pasillo, lo vi. Una sombra, difusa, alta, de pie, justo dentro del cuarto de mis padres. Mis pulmones se vaciaron de golpe. Parpadeé y desapareció. No me atreví a moverme por un buen rato, pero supe, en ese instante, que algo había cambiado. El silencio de la casa ya no era el mismo, porque ahora no era un silencio vacío, era un silencio expectante, como si algo estuviera esperando, observándome. Y lo peor de todo es que no sentía miedo de una presencia maligna. Namber, lo que sentía era peor, porque en lo más profundo de mi mente una idea comenzó a germinar. ¿Qué si no era algo desconocido lo que me acechaba? ¿Qué si eran ellos, mis padres? Y si estaban aquí, ¿qué querían de mí? Esa noche, el sueño fue un visitante que no llegó. Me quedé sentado en la cama, con los ojos clavados en la puerta entreabierta, esperando algo. No sabía qué. Solo sentía que la casa estaba viva, que el aire vibraba con una energía que no podía explicar. Las horas avanzaban y yo seguía ahí, congelado por el miedo y la incertidumbre. La imagen de la sombra en el espejo seguía grabada en mi mente, pero lo que más me aterrorizaba no era haberla visto, sino lo que sentía al respecto, porque en lo más profundo de mi ser sabía que esa presencia me era familiar. Cerca de las 3 de la madrugada, el silencio se rompió. Primero, un leve susurro. Mis ojos se abrieron de par en par. El sonido venía del pasillo, cerca de la habitación de mis padres. Era suave, como si alguien estuviera hablando apenas por encima del aire. Quise levantarme, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror. Y entonces lo escuché. Mi nombre, Emiliano. La voz era inconfundible. El corazón me dio un vuelco. Era la voz de mi madre. Sentí un nudo en la garganta. Quise decir algo, pero el miedo me tenía atrapado. Emiliano, hijo. La voz sonaba dulce, tranquila, pero eso solo hacía que la situación fuera aún más aterradora.
Finalmente, reuní el poco valor que me quedaba y salí de la habitación. Caminé con pasos vacilantes hacia el pasillo, donde el aire parecía más denso, más frío. La puerta del cuarto de mis padres seguía entreabierta, y desde dentro vi algo que me detuvo en seco. Una silueta, de pie, junto a la cama. «Mamá», susurré, sin saber si quería obtener una respuesta. La figura giró lentamente hacia mí, y ahí estaba, el rostro de mi madre. Pero no era el mismo que recordaba. Sus ojos estaban apagados, sin brillo, y su expresión era una mezcla de tristeza y compasión. Aún así, había algo en ella que me impedía salir corriendo. «Hijo, no tengas miedo», dijo, con una voz que parecía flotar en el aire. Quise gritar, pero no podía. Quise huir, pero algo me mantenía clavado en el suelo. Fue entonces cuando escuché otra voz, la de mi padre. «Estamos aquí, porque queremos ayudarte». El aire a mi alrededor parecía vibrar con esas palabras. No sentí amenaza, no sentí odio, sentí perdón. Y eso fue lo que más me aterrorizó, porque ¿cómo podían perdonarme después de lo que les hice? Mis piernas temblaban. Todo en mi interior me gritaba que corriera, que cerrara los ojos y fingiera que nada de esto estaba pasando. Pero no podía moverme. Ahí estaban, mis padres, o lo que quedaba de ellos. Mi madre, con su expresión serena pero apagada. Mi padre de pie junto a ella, con la misma mirada llena de amor y tristeza. No era posible. Ellos estaban muertos y sin embargo, estaban ahí. «Hijo». Mi madre dio un paso hacia mí. Su voz era suave como un eco lejano. No tenía rabia ni enojo, solo comprensión. Mi pecho se comprimió. No podía sostenerles la mirada. Sentía un peso insoportable en mi garganta. «No», balbuceé. «No pueden estar aquí». Mis propias palabras se rompieron en el aire, pero ellos no desaparecieron. «No estamos aquí para asustarte», dijo mi padre. «Solo queremos que escuches». El frío en la habitación era cada vez más intenso. No sé si era el miedo o si, de verdad, el aire se estaba volviendo más denso. Intenté hablar, pero el nudo en mi garganta apenas me dejaba respirar. «No, lo merezco», logré decir en un susurro. Mi madre inclinó la cabeza con tristeza. «Siempre fuiste nuestro hijo. Siempre te amamos». Las lágrimas empezaron a arder en mis ojos. Todo lo que había reprimido, toda la culpa, todo el dolor que intenté ignorar en esos días, explotó de golpe. «Pero los traté horrible», grité, mi voz quebrándose. «Fui un monstruo. Nunca les dije cuánto los quería, nunca los abracé, nunca...». No pude terminar la frase. Mi padre suspiró. Su imagen parecía temblar levemente, como si en cualquier momento pudiera desvanecerse. «No importa lo que hiciste en vida, hijo. No estamos aquí para juzgarte». Sus palabras fueron como una daga en el pecho. ¿Cómo podían decir eso? Después de todo lo que les hice, después de todas las veces que los rechacé, después de la última discusión que los llevó a salir de casa y nunca regresar. Ellos aún me amaban. No lo merecía, no merecía su perdón, pero ahí estaban, dándomelo sin reservas, y esa era la peor condena de todas. Porque en ese instante entendí que no podía seguir huyendo, que tenía que enfrentarlo, que tenía que aceptar lo que había hecho. Pero, ¿cómo se vive con algo así? ¿Cómo se sobrevive a una culpa que te consume desde adentro? Mis padres estaban ahí para darme una respuesta, y yo no estaba seguro de querer escucharla. El aire en la habitación vibraba con una energía indescriptible. Mis padres seguían ahí, mirándome con esa calma imposible, con esa ternura que me destrozaba por dentro. Yo, en cambio, me sentía un desastre. Mis piernas apenas me sostenían, mi respiración era errática, mi pecho ardía con un dolor insoportable. «¿Cómo pueden perdonarme?», susurré con la voz rota. «¿Después de todo lo que hice?». Mi madre sonrió.
pero su expresión estaba llena de melancolía. Porque el amor no desaparece, hijo. Mi garganta se cerró. Pero los lastimé, dije con un hilo de voz. Nunca les mostré cuánto los quería, y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Mi padre se acercó un poco más. Su presencia no proyectaba sombras, no era algo tangible, pero aún así sentí su calidez, como si aún pudiera abrazarme. El amor no necesita tiempo, Emiliano. No se mide en palabras dichas ni en abrazos dados. Siempre estuvo ahí. Y sigue estándolo. Mis rodillas cedieron y caí al suelo. Las lágrimas brotaron sin control. Toda la culpa, todo el peso que había estado cargando, todo el remordimiento acumulado, estalló de golpe. Lo siento, solté entre sollozos, cubriéndome el rostro con las manos. Lo siento tanto. Mi madre se arrodilló frente a mí y aunque no podía sentir su tacto, supe que estaba ahí. Lo sabemos, hijo. Mi padre se inclinó a su lado. Pero no puedes vivir solo con culpa. Traté de calmarme, de entender lo que querían decirme, pero mis pensamientos eran un torbellino. No sé cómo hacerlo, murmuré. No sé cómo seguir adelante con esto. Un silencio profundo llenó la habitación. Y entonces, mi madre dijo algo que nunca olvidaría. Vivir no significa castigarte, significa honrar lo que fuiste y lo que aún puedes ser. Mis latidos resonaban en mis oídos. Honrar. Nunca había pensado en eso. Pasé todo ese tiempo odiándome, sumergido en el dolor, convencido de que merecía sufrir el resto de mi vida. Pero, ¿qué pasaría si, en vez de eso, intentara cambiar? ¿Qué pasaría si, en vez de castigarme, decidiera recordar a mis padres como merecían ser recordados? Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Todavía dolía, todavía quemaba, pero dentro de mí algo empezó a cambiar. Mis padres no querían que me quedara atrapado en la oscuridad. Querían que viviera, que realmente viviera. Los miré una vez más, con el corazón lleno de todo lo que nunca pude decirles, y ellos, con una última sonrisa, comenzaron a desvanecerse. El cuarto se llenó de una luz tenue, y entonces se fueron. Pero esta vez no dejaron vacío, dejaron paz. El amanecer llegó con una calma extraña. La casa, que durante semanas había sido una prisión de sombras y remordimientos, ahora parecía diferente. No es que la tristeza hubiera desaparecido, no es que el dolor se hubiera esfumado, pero algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir que el aire pesaba en mis pulmones. Me puse de pie y caminé por la casa con pasos lentos. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando los rincones oscuros donde antes solo había culpa. Pasé frente a la habitación de mis padres y me detuve. La puerta estaba abierta. Antes, solo verla me llenaba de angustia, pero ahora podía mirarla sin sentir que se me partía el alma. Di un paso adentro. Todo seguía igual. La cama hecha, las fotos en el buró, el aroma tenue de mi madre aún impregnado en el aire, pero ya no era un santuario de culpa. Era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún llevaba conmigo. Me acerqué al espejo del pasillo. Por un instante, esperé ver aquella sombra de nuevo, pero no había nada, solo mi reflejo. Y por primera vez en mucho tiempo, no vi a un extraño en él. Salí de la habitación con la certeza de que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo en el pasado. No podía cambiar lo que había hecho. No podía traerlos de vuelta, pero sí podía honrarlos. Esa misma tarde, tomé un cuaderno y escribí cada recuerdo, cada risa, cada historia que alguna vez compartí con mis padres. Recordarlos con amor en lugar de dolor. De alguna manera, sentí que ellos estarían orgullosos de eso. La vida seguiría adelante. El peso de la culpa nunca desaparecería del todo,
pero ahora sabía que no tenía que cargarlo solo, porque, de algún modo, ellos aún estaban conmigo. Siempre lo estarían. Cerré el cuaderno y respiré hondo. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. La noche llegaría pronto, pero esta vez ya no le tenía miedo a la oscuridad.